Debo reconocer que si nunca tuve pudor aparente, es porque lo reservé para estos viejos cuentos, escritos o empezados a escribir hace ya mucho tiempo, antes de que leí, cuando no estaba segura de si podría o no publicar alguna vez lo que sea. Y quedaron guardados con mi primer intento sanmarquino de tener una carrera y un título a nombre de la nación. Y es que no puedo no nombrar San Marcos porque estos cuentos le pertenecen. Fueron escritos entre sus pasadizos, salones y claro, entre el bosque y patio de letras, donde entrar a clases era una mañana de biología o matemática, que tenía mejor fin incluso en el Sky a pesar de la hora. Para los que no lo saben, entre ellos mi madre, el Sky es un bar muy cerca de la Universidad Madre, donde me metí las grandes bombas de mi vida. Ha pasado el tiempo, pero ellos, mis personajes, quedaron suspendidos a diferencia mía. Mientras yo crecía para poder tocarlos nuevamente, ellos guardaron su desgracia y exigieron poco. Sí, tuvo que pasar el tiempo para que pueda reencontrarme con esa caravana miserable que escribí o concebí y después abandoné. Y ellos son los personajes de los cuentos que presento esta noche. Lidia, Darío del Hoyo, Brígida Castelpaque Molero y Julio Moreno Vilcaluri, aunque debo reconocer que los dos últimos son más recientes en su escritura, pero sus nombres ya existían con otras posibles historias que no llegaron a puerto, sonido o grafía. Hay una Cecilia Podestá personaje, la editora del cuarto cuento, pseudoescritora, pseudoeditora, pequeña mujercita con pretensiones de personaje, supongo que lo ha logrado, pero ella no es otra cosa que un seguro que me permite estar dentro y fuera de la ficción, entre mis personajes y como otro más, sin que puedan reconocerme, es decir, como un agente encubierto. Y eso ocurre cuando mis personajes son escritores, y porque de dudar de mí o de la realidad, ellos no podrán tomarla, y seré yo finalmente la que los haya escrito, y no permitiré de esta forma rebeliones. Por eso hay una Cecilia Podestá personaje, para descubrirse si alguna vez Julio Moreno Vilcaluri me toca la puerta para exigirme sus cuentos, y porque yo le hice creer que eran suyos. En el caso de este libro, 2 o hasta 3 de los cuentos podrían pertenecerle. Julio moriría desolado de saber que la verdadera autora de sus cuentos y de sí mismo es la chiquilla que tiene al lado, de la que se burla, la que sueña con escribir más que con cualquier otra cosa y sin lograrlo, fracasando una y otra vez y cuantas veces sea necesario. De igual manera, yo moriría si descubro que mi autor, de ser una ficción, y eso a veces lo dudo, podría ser, por ejemplo, la amable chica de las fotocopias o la chica idiota con la que comparto algunas clases y que me mira con un desprecio gratuito. Si descubriera que ellos son mis escritores, mis autores encubiertos, los mataría. Bueno, después de publicar 2 poemarios y medio, y lo digo porque el medio es una plaqueta, una obra de teatro y media, alguna tarde empecé a contar, no a escribir, solo a contar todo lo que no me había pasado, todo con lo que no había soñado, describiendo las fanáticas pesadillas que nunca tuve y por las que no desperté gritando y maldiciendo. Cuando terminé, 2 años después, heredé el último capítulo de una novela que no pensé en escribir jamás, en la que una mujer rozando los 40 y que sufre además de esquizofrenia decide escribir a su examante una extensa, delirante y dolorosa carta suicida. Y ahí está, ella se llama Julia Moura y es una escritora atormentada por las amantes de su esposo, quien ya no encuentra en su mujer la violenta fe por su escritura. La novela se llama Cuando todos se callan. Un tiempo después, pasados 7 años, regresé a San Marcos para volver al mismo lugar que siempre fue ese otro lugar. Quería mi título y, entre otras cosas, también publicar mi novela, pero no pude. La caravana apareció de nuevo, salvaje, sin permitirme más que ellos, y me restregó contra la nariz el maravilloso hedor de la ficción, y lo reconocí como si oliera bajo mi brazo el sudor de un enfermo. Ellos eran fiebre nuevamente, y ya exigían, cuchillo en mano, lo que les debía. Darío del Hoyo regresaba, Lidia y los Rojosputa, Brígida, que en ese tiempo solo tenía nombre y poca historia, y claro, Julio Moreno Vilcaluri, que era en un comienzo un nombre que vivía escondido entre los muros del estadio de San Marcos, pero después fue el escritor que me roba todas las cosas de las que hablo, solo en la ficción. Ahora creo que empecé a escribir poesía porque debía dejarlos y porque pudieron volverme loca, así lo dude. Porque vivía por ellos y para ellos,
y solo era una chiquilla frágil que iba perdiendo ficción o realidad sin saber cuál era cuál. Recuerdo que buscaba sus caras en personas desconocidas y al hallarlas necesitaba volverlas a cambiar porque estas mismas personas, ajenas al juego, empezaban a notar que una chica los seguía por las distintas facultades y hasta dentro de los micros que los llevaban a sus casas. Ellos eran los portadores físicos de Lidia, de Darío, de Brígida y cómo no nombrar a Gregorio Kuzmayalka, el taxista de la Victoria que decide matar a su casera, una enana sucia y regordeta que se tiraba pedos en su cuarto para recordarle que pague la renta. A él no lo incluí en este libro de cuentos por depararle otro destino, sino feliz, al menos diferente. Aunque hallarán su final antes que su historia en las palabras de Julio Moreno Vilcaluri en el cuento cuarto. Creo que tuve que crecer para poder meterlos en mi bolso de piezas horrorosas, con sus voces, con su dolor y tan delirantes como sus historias sucias. Quizá hay juguetes con los que los niños no deben jugar sino hasta que crecen, y porque no todo lo que se asume un juguete lo es. Y claro, la ficción no lo es y no debe ser otra cosa que lo más importante. Y hoy, esta noche, alguien más, aparte de mí, puede verlos. A ellos, a mis personajes. Y son ustedes, Lidia, Darío, Brígida y Julio. Dentro de esta caja o libro van a saltar ahora a sus cabezas como piojos y ustedes podrán ponerles cara, cuerpo, escenarios distintos a como yo los escribí, y creo que eso es lo que ellos quieren. Y un personaje no puede querer otra cosa que la imaginación y la cabeza de otro lector que no sea su autor, como si fuera tierra u otras islas. Hoy la caravana celebra y yo también, y espero que disfruten tanto como yo disfruté al escribirlo y al reencontrarme con ellos. Gracias.